Bueno, en este capítulo vamos a hablar acerca de la lesión y la muerte celular. La lesión celular se produce cuando las células son sometidas a algún tipo de agresión o estrés de tal magnitud que no son capaces de adaptarse o cuando son expuestas a agentes específicamente lesivos o padecen anormalidades intrínsecas. Entre las lesiones celulares, la primera que encontramos es la lesión celular reversible. Esta se da cuando hay lesiones leves, los cambios funcionales y morfológicos son reversibles. eh, Normalmente hay una presencia de una fosforilación oxidativa reducida, la cual puede producir una disminución de las reservas de energía y un edema. De igual manera, en esta se observa la aparición de vacuolas lipídicas en el citoplasma y las células implicadas en el metabolismo de las grasas. En cuanto a la lesión celular irreversible, esta es o se denomina ya la muerte celular. Entonces, ¿cuándo se da una muerte celular? Cuando hay un daño continuo. En la lesión celular irreversible se divide en dos. La primera es la necrosis. La necrosis se da por procesos patológicos. Es considerada una forma accidental y no regulada de la muerte celular causada por afección en las membranas celulares. En cuanto a sus características, el tamaño celular se aumenta, lo cual puede producir un edema. En su núcleo se presenta pignosis, cariorexis o cariolisis. En cuanto a su membrana plasmática, se rompe. Su contenido celular, hay una digestión enzimática y presenta una inflamación frecuente. En cuanto a los tipos, tenemos primero la necrosis coagulativa. Es una forma de necrosis en la que la arquitectura del tejido muerto queda preservada al menos algunos días y los tejidos afectados presentan una textura firme. La isquemia, debido a la obstrucción de un vaso, puede dar lugar a necrosis coagulativa del tejido irrigado en todos los órganos excepto el encéfalo. En cuanto a la necrosis gangrenosa, esta normalmente se da en las extremidades, presente más que todo en el miembro inferior, el cual ha perdido irrigación y cuando hay una infección bacteriana supurativa. En cuanto a la necrosis caseosa, se registra más habitualmente en focos infecciosos de tuberculosis, posee un aspecto blanquecino y se caracteriza porque el área parece una acumulación desestructurada, de células fragmentadas o izadas. Y pues se hace referencia también al granuloma. En cuanto a la necrosis fibrinoide, em, se observa habitualmente en reacciones inmunitarias que afectan a los vasos sanguíneos. Y la necrosis grasa son áreas focales de destrucción de grasa típicamente generadas por la liberación de lipasas pancreáticas activadas en la sustancia del páncreas o la cavidad peritoneal. En cuanto a otra lesión celular irreversible, tenemos la apoptosis. Esta se presenta cuando el ADN o las proteínas de las células resultan dañadas más allá del nivel que es posible pues, su reparación. La, la propia célula se da muerte a sí misma mediante apoptosis, por algo se le llama suicidio programado, y está caracterizada por la disolución nuclear, fragmentación de la célula sin pérdida completa de la integridad de la membrana y una eliminación rápida de los residuos celulares. En cuanto a sus características, pues como ya dijimos, hay una fragmentación celular, un tamaño celular reducido, su núcleo forma fragmentos de tamaño de nucleosomas,
En cuanto a su membrana plasmática y el contenido celular, permanece intacto y no hay presencia de inflamación. Tenemos dos tipos de apoptosis, una apoptosis fisiológica y otra patológica. La fisiológica es la destrucción de células durante la embriogenia, también una involución de tejidos dependientes de hormonas tras suspensión hormonal, pérdida de células en población con proliferación celular, eliminación de linfocitos autorreactivos potencialmente nocivos y una inflamación aguda o los linfocitos tras una respuesta inmunitaria. En cuanto a la apoptosis patológica, entonces hay una afección en el ADN, una acumulación de proteínas debido a su mal plegamiento y una muerte celular en determinadas infecciones. De igual manera hay una atrofia patológica en órganos parenquimatosos tras obstrucciones de conductos. Eh, También tenemos las causas por las cuales se da la lesión y la muerte celular. Entonces, primero tenemos una restricción de oxígeno, lo cual produce una hipoxia, que es una carencia de oxígeno causada de lesión celular por una respiración oxidativa aeróbica reducida, lo que puede ocasionar una disminución en el flujo sanguíneo y una isquemia. En cuanto a agentes físicos, tenemos temperaturas extremas, traumatismos mecánicos, presión atmosférica, radiación y descargas eléctricas. Frente a sustancias químicas y fármacos, sustancias en concentraciones hipertónicas como el sodio, el oxígeno y la glucosa, perdón, y los venenos como el arsénico, perdón, el cianuro, sales de mercurio, insecticidas y herbicidas. De igual manera tenemos agentes infecciosos como el virus, el mintos, bacterias, hongos y parásitos, alteraciones genéticas como es el síndrome de Down o la drepanocitosis, que es producido por proteínas o la carencia de las proteínas funcionales que producen errores congénitos del metabolismo y acumulación de ADN dañado o por proteínas mal plegadas. También tenemos los desequilibrios nutricionales, que continúan siendo la principal causa de lesión celular, por carencia proteínico-calóricas y la carencia de vitaminas específicas. Por último, tenemos los mecanismos, pues, de lesión y muerte celular. El primero es una disminución en el ATP, lo cual da una falencia, un fallo de las funciones dependientes de energía y lo cual genera una lesión reversible o puede generar de igual manera necrosis. En cuanto al daño mitocondrial, la disminución de ATP que produce necrosis y en ciertas ocasiones exacerbaciones de proteínas mitocondriales, causando de igual manera una apoptosis. En cuanto al flujo de entrada del calcio, la activación de enzimas que dañan los componentes celulares también pueden causar, pues, apoptosis. La acumulación de especies reactivas a oxígeno tienen modificaciones covalentes de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos celulares. En cuanto a la permeabilidad de la membrana celular, hay una afección en la membrana plasmática, en la membrana lisosómica y en la membrana mitocondrial. Y por último tenemos la acumulación de ADN dañado por proteínas mal plegadas, lo cual también conduce a una apoptosis. Bueno, entonces acá se termina el capítulo frente a lesión y muerte celular y posteriormente vamos a seguir explicándoles muchos más temas los cuales les pueden servir.